Bueno, muchísima atención porque alrededor de esta señora que ustedes están viendo en pantalla, alrededor de su familia, huele a muchísima corrupción. Les hablo de María Andrea Nieto, la disque periodista y pupila de la señora Vicky Dávila de Géneco, de los Géneco paramilitares y corruptos y asesinos de toda la vida, en el Pasquín de Semana. María Andrea Nieto, que todos los días saca un videíto un poco estúpido, como los de ella, pues hablando y yéndose en contra de la corrupción en Colombia, pero no mira lo que pasa en su familia. Vamos ahora sí a observar qué fue lo que se reveló en las últimas horas. Esto está fresquito, 5 de noviembre. Indignante, escribe Juan Camilo. Señal investigativa revela que Luis Gabriel Nieto, padre de María Andrea Nieto, está vinculado al elefante blanco de la Petar Canoas, donde desaparecieron 48 mil millones de pesos. Repito, 48 mil millones de pesos. Durante el mismo periodo, extrañamente, Luis Gabriel Nieto, es decir, el papá de María Andrea, registró 37 bienes a su nombre. 37. María Andrea, ¿por qué guarda silencio cómplice? ¿Por qué callan ante la crisis de agua en Bogotá? La corrupción se lleva nuestros recursos y, sobre todo, nuestro derecho al agua. Bien, pues vamos a observar ahora sí qué fue lo que reveló la señal investigada de la revista Raya y de Señal Colombia. Primero quiero que observen esta primera parte del video. En adelante lo que vino fue el gran desfalco a la ciudad, pues a pesar de que ni Fajardo ni Nieto hacían parte oficial del consorcio Canoas, ganador del contrato, estos tenían sus firmas autorizadas para disponer de 48 mil millones de pesos, que fue el primer anticipo para el inicio de la construcción del túnel, dinero que se perdió en un corredor de bolsa, en donde el distrito no pudo seguirle el rastro. En medio de esta jugada para apropiarse ilegalmente de los recursos, la Fiscalía encontró, por ejemplo, que la constructora Fajardo Nieto suscribió 38 contratos y emitió 127 facturas físicas dirigidas al consorcio Canoas por más de 10 mil millones de pesos. Por este desfalco al erario público, en agosto de 2021 fue condenado a 6 años de prisión el contratista Orlando Fajardo Castillo, quien suscribió un acuerdo con la justicia y hoy purga la pena en su casa. Además, debió pagar una multa de apenas 317 millones de pesos. Sin embargo, su socio y amigo en la constructora Fajardo Nieto Limitada, el empresario Luis Gabriel Nieto, no ha sido tocado por la justicia. No ha sido tocado por la justicia el papá de María Andrea Nieto, el señor Luis Gabriel Nieto, quien además pues, es un megacontratista y ha sido investigado por nada más y nada menos que Odebrecht, el tema del Tunjuelo Canoas, la plazoleta del Consejo de Bogotá, el carrusel de la contratación en Bogotá, muy recordado por muchos por el tema de Samuel Moreno, la contratación del acueducto, el IDO y las alcaldías locales. Corrupción, corrupción, corrupción y más corrupción que pues enloda el nombre de Luis Gabriel Nieto, el papá de María Andrea Nieto. Bien, ahora sí, vamos a hablar de la investigación, o bueno, voy a mostrarles en qué consiste esta investigación. Vean que está buenísima. Y pues, evidentemente, también es triste por la pérdida de 48 mil millones de pesos. Resulta que por allá en el año 2009, se planeó la edificación, la construcción, la estructuración de la planta de tratamiento de aguas residuales conocida como Petar Canoas. Entonces, pues este tema era para limpiar las aguas, pero también para llevarle agua a Bogotá, a diferentes localidades, agua potable. No se construyó, no se ha terminado, evidentemente por la corrupción que todos los días, pues, enferma no solo a Colombia, sino específicamente a Bogotá. Es que nadie le pone la lupa a Bogotá, yo no entiendo por qué. Ni durante la alcaldía de Claudia López, ni la de Peñalosa, ni tampoco ahorita con la de Galán. ¿Qué pasa? Pero bueno, ahora sí, teniendo en cuenta que iban a construir esa planta, que nunca se construyó o que no se ha terminado, pues vamos a escuchar a la señal investigativa. Muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Continuamos con Señal Investigativa, hoy hablando de la crisis del agua en Bogotá, un tema que de fondo está plagado de corrupción y mentiras. Durante la alcaldía de Enrique Peñalosa en 2017, en el municipio de Cibaté, y la entonces gobernación de Jorge Emilio Rey, que actualmente repite, se afirmó que en 2024 estaría en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales conocida como Petar Canoas. Sin embargo, estamos por terminar ese año y esa promesa no ha sido cumplida.
Veamos primero por qué es tan importante para los bogotanos esta obra y cómo podría ayudar a descontaminar el 70% del agua contaminada que llega al río Bogotá. El río Bogotá es considerado desde hace varias décadas uno de los más contaminados del mundo. La situación ha sido ampliamente diagnosticada por expertos. El río Bogotá ha sido indiscriminadamente contaminado por vertimientos de aguas residuales domésticas, de las curtiembres y de las industrias. Para mejorar la calidad de sus aguas, después de una extensa batalla jurídica, en 2004 el Tribunal Superior de Cundinamarca le dio 141 órdenes a 46 municipios, que una década después ratifica y amplifica el Consejo de Estado en sentencia del 28 de marzo de 2014, entre ellas la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, conocida como Petarcanoas, y una estación elevadora para la generación de energía. Los accionantes exigían la descontaminación del embalse del Muña, del río Bogotá y de sus afluentes, de manera que se protegieran los derechos colectivos de seguridad, de salubridad y los derechos de los usuarios ante los servicios públicos, y a gozar de un ambiente sano. No solo era el tema del acceso al agua, que en Bogotá en estos momentos pues estamos sufriendo por el acceso al agua, también temas de salubridad, la descontaminación del río Bogotá, que es completamente negro y que supuestamente en el año 2022 iba a ser navegable según Peñalosa. A esta gente no se le puede creer nada. Esta petar, cuya construcción, puesta en marcha y mantenimiento, según los expertos, resultan trascendentales para lograr la descontaminación del río, está ubicada en Soacha, Cundinamarca, es decir, en la cuenca media del río. La Petarcanoas también permitiría el tratamiento del 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las aguas residuales de Soacha. Este es considerado el proyecto ambiental más importante del país, beneficiando a alrededor de 7 millones de personas. 7 millones de personas y solo unos 2 o 10 personas se quedaron con una mano de recursos, presuntamente. 48.000 millones de pesos que no aparecen. Cuando finalice, recibirá las aguas residuales de las cuencas del río Fucha, Tunjuelo, Tal y del casco urbano de Soacha. Solo hasta junio de 2018 se abrió una licitación para la construcción de la estación elevadora. Su función sería la de alimentar la Petarcanoas con el 70% de las aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado de Bogotá, con lo cual se busca garantizar un caudal permanente para la generación de energía. Esta obra, según el acueducto, ya está en más de un 90% de construcción. En septiembre de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca levantó la medida cautelar que suspendió la licitación para la construcción de la Petarcanoas desde el 12 de diciembre de 2022. Sí, yo entré en contacto con ese tema desde el año pasado, que entré a ser parte del Consejo Directivo de la CAR. Es una visión de la gran obra
de unos costos enormes que tenemos que asumir como ciudadanía sin un análisis de nuevo integral del problema. Entonces, yo creo que hay que partir de ahí. Tenemos una sentencia del Río Bogotá desde el 2004, ratificada en el 2014, que es una magistrada que es abogada, que tiene una gran experiencia como juez y como magistrada, tomando decisiones técnicas, tomando decisiones de ingeniería. Además de las órdenes de la sentencia, hace seguimiento y autos y da órdenes que nadie ni siquiera tiene claro cuál es la visión ahí del río. Entonces, en este momento, después de muchos problemas relacionados con esas decisiones de la magistrada Nelly Villamizar, se está trabajando en hacer el cierre financiero de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas. El rol del Consejo Directivo de la CAR, del cual yo hago parte, es aprobar las vigencias futuras para comprometer los recursos de la CAR, una parte de los recursos de la CAR en la cofinanciación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas, que le corresponde a la empresa Acueducto, a la Alcaldía de Bogotá, a la CAR y en una pequeña parte a la Gobernación de Cundinamarca. Entonces se está trabajando en reunir todos los recursos para poder avanzar en la construcción de esa planta. Bueno, ahora teniendo claro para qué se iba a hacer la construcción de la planta, qué era lo que se iba a hacer, cuál era su funcionalidad, vamos al grano de una vez. Y es el tema de la corrupción. Escuchemos esto, por favor, que es muy importante. Frenado la obra desde sus inicios en 2009, ha dejado en la mente de los bogotanos únicamente al condenado exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Pero otros cerebros, también beneficiarios del dinero robado, han pasado de agache ante la opinión pública. Revista Raya y Señal Colombia conocieron el expediente de la primera obra que se contrató para iniciar la construcción de la Petar Canoas. Se trata del diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad de llave de mano para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo-Canoas, Río Bogotá. El contrato fue adjudicado y posteriormente suscrito entre la empresa de Acueducto de Bogotá y el consorcio Canoas en diciembre de 2009 por un valor de 243.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, el alcalde Samuel Moreno ordenó privilegiar con el contrato al consorcio ITC. Sin embargo, durante la adjudicación, el contratista Orlando Fajardo Castillo le ofreció 250 millones de pesos al abogado Manuel Sánchez Castro, testigo estrella en el carrusel de la contratación y abogado asesor del consorcio ITC, para que se retirara de la puja, cosa que logró. El dinero fue pagado a Sánchez a través de la constructora Fajardo Nieto Limitada, aseguró la Fiscalía. Posteriormente, refirió la Fiscalía en el expediente, una vez adjudicado el contrato, Fajardo Castillo, socio de Nieto, les pagó a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas la suma de 1.000 millones de pesos, fraccionados en 4 pagos, cada uno de 250 millones de pesos en efectivo, a través de Andrés Cardona Laverde y Emilio Tapia. En adelante lo que vino fue el gran desfalco a la ciudad, pues a pesar de que ni Fajardo ni Nieto hacían parte oficial del consorcio Canoas, ganador del contrato, estos tenían sus firmas autorizadas para disponer de 48.000 millones de pesos, que fue el primer anticipo para el inicio de la construcción del túnel, dinero que se perdió en un corredor de bolsa, en donde el distrito no pudo seguirle el rastro. Se perdieron los 48.000 millones de pesos. Eso está más que claro. O sea, se lo robaron. En medio de esta jugada, para apropiarse ilegalmente de los recursos, la Fiscalía encontró, por ejemplo, que la constructora Fajardo Nieto suscribió 38 contratos y emitió 127 facturas físicas dirigidas al consorcio Canoas por más de 10.000 millones de pesos. Por este desfalco al erario público, en agosto de 2021 fue condenado a 6 años de prisión el contratista Orlando Fajardo Castillo, quien suscribió un acuerdo con la justicia y hoy purga la pena en su casa. Además, debió pagar una multa de apenas 317 millones de pesos. Sin embargo, su socio y amigo en la constructora Fajardo Nieto Limitada, el empresario Luis Gabriel Nieto, no ha sido tocado por la justicia. Según el proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía y el cual conoció esta unidad investigativa, Nieto, al igual que su socio, adquirió una docena de bienes muebles e inmuebles durante el periodo en que se perdieron 48.000 millones de pesos que correspondían al primer anticipo para el inicio de la obra, que costaba 243.000 millones de pesos y que consistía en construir el primer túnel de la Petar Canoas. A pesar de que su nombre aparece ampliamente involucrado en la trama de corrupción en los inicios de la Petar Tunjuelo-Canoas, ninguna de las indagaciones penales en la Fiscalía ha prosperado contra el empresario Luis Gabriel Nieto.
embargo, esta unidad investigativa encontró el listado de bienes muebles e inmuebles que documentó la Fiscalía y que son de propiedad de él o de su familia. El objetivo, iniciar un proceso de extinción de dominio. Allí encontró 37 bienes a los que el ente investigador les emitió medidas cautelares, pues los mismos fueron adquiridos posterior y en medio del robo de los 48.000 millones de pesos. Oigan, decía hay garajes, depósitos, apartamentos, juepucha. El empresario Luis Gabriel Nieto ha sido cuestionado en las redes sociales por el papel que desempeña su hija, María Andrea Nieto, como periodista que denuncia actos de corrupción de otras personas en la revista Semana. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy haremos el control a la ASCE anticorrupción. A pesar de que la Fiscalía también incluyó bienes adquiridos por la periodista Nieto para su verificación, entre ellos un automóvil de alta gama de marca Audi, este no entró en la lista de extinción de dominio. No le van a quitar el carro Audi a María Andrea Nieto. Bueno, esto era lo que les quería mostrar, la corrupción alrededor de la familia de la señora periodista, disque periodista de la revista Semana, El Pasquín, de Vicky Dávila. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Será que por esto también es el odio hacia este gobierno, hacia el presidente Gustavo Petro? Recordemos que Petro, evidentemente, pues fue el que denunció a Samuel Moreno en todo el tema del carrusel de la contratación, cuando pues Petro hacía parte incluso del Polo Democrático, el mismo partido de Samuel Moreno. Ahí están pues todos estos indicios. Incluso Petro también fue el que denunció al papá, o bueno, dio a conocer información del papá de María Andrea Nieto con todo el escándalo de Odebrecht. Ahí también está involucrado. En fin, esa es María Andrea Nieto y su familia. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias por suscribirse, gracias por seguirnos y por apoyarnos. Un abrazo.